Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto a mis colegas con quien tengo el honor de compartir este panel, Economía Industrial y Sectorial. Por supuesto, al doctor Sergio Silva, al doctor Fausto Hernández, al doctor Kurt Unger y por supuesto agradezco mucho la moderación de la doctora Sonia Dilla Natale. Quiero agradecer también a las autoridades del CIDE, particularmente a su directora, a la doctora Lucero, por esta oportunidad de participar en este importante foro y por supuesto también a las y los colegas de la CECITE que no solo pensaron en este espacio, sino también que hicieron todos los esfuerzos para que pudiera ser posible. Creemos, como ya se mencionaba hace un momento en la inauguración, que la conformación de estos espacios de diálogo son fundamentales y mucho más en el momento en el cual nos encontramos, pero bueno, en este contexto de profundas transformaciones económicas, geopolíticas y tecnológicas a escala global, México enfrenta el desafío de redefinir su posición en un entorno internacional cada vez más complejo, competitivo e incierto. En este marco, el seminario México en el nuevo entorno internacional adquiere una relevancia significativa al constituirse como un espacio de reflexión crítica y además para el análisis plural sobre los cambios que están reconfigurando las dinámicas del comercio, la inversión y la producción a nivel mundial, así como sus implicaciones para el desarrollo nacional. El regreso de Donald Trump marca un cambio de época significativo, caracterizado por el desmoronamiento del orden internacional establecido en Bretton Woods y una transformación de fondo de las reglas geopolíticas, etapa que se define por la incertidumbre como norma, el auge del unilateralismo sobre el multilateralismo y una reestructuración de la hegemonía estadounidense a través del uso de la fuerza militar que no discrimina entre atacar objetivos militares o una escuela de niñas en Irán. El mundo se enfrenta a una crisis de la democracia que se ve exacerbada por dinámicas geopolíticas globales que ponen de manifiesto la fragmentación, el derrumbe de un orden internacional en el que se potencializan las tensiones en el seno de la comunidad global que como espectadora se pregunta sobre el derrotero de futuro. Es un tiempo de ruptura, como aquel naciente siglo XX que describía Carpo Langi en su magnífica obra La Gran Transformación. El mundo de 1914 era un mundo en tensión por las contradicciones económicas y las rivalidades geopolíticas, en el que la ausencia de un equilibrio concertado llevó al estallido de la Gran Guerra. Resulta particularmente significativo que este ejercicio académico tenga lugar en una institución con amplia tradición en la generación de conocimiento de frontera y en el debate sobre el desarrollo del país, como es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, cuyo origen se encuentra profundamente vinculado al devenir histórico de México. Surgió en un momento en el que la urgente necesidad de repensar la senda del desarrollo nacional exige mentes críticas, dotadas de independencia teórica y política. Muchas de las y los investigadores que dieron vida a este ambicioso proyecto llegaron al país en condición de exilio, y fue aquí donde encontraron un espacio propicio para desarrollar sus trayectorias académicas con libertad intelectual. Una parte importante de ellos se identificaba con la tradición estructuralista latinoamericana, aunque también convergieron corrientes heterodoxas, keynesianas, calequianas. La maestra Trinidad Martínez Tarragó, fundadora del CIDE y su directora durante los primeros 10 años, economista egresada de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, dedicó su vida a la edificación de este proyecto educativo. Revisando materiales para esta presentación y acerca del debate de la industrialización en nuestro país, descubrí una entrevista de 2018 en la que la maestra señaló:
abro comillas, necesitamos un proyecto basado en el desarrollo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Mientras sigamos comprando lo que hacen los otros y nosotros aportar solo la mano de obra, esto no tiene destino. En México tenemos buenas universidades, buenos niveles de capacitación profesional, pero el sistema educativo está generando una cantidad de gente que no corresponde con la demanda de los sistemas productivos. Tenemos que adecuar los niveles educativos para asegurar el empleo de personal capacitado y dejar de ser proveedores de mano de obra barata. Este proyecto debería ir además acompañado de un programa de desarrollo industrial que derrame los beneficios del avance tecnológico a la mayor parte de la estructura productiva del país, evitando en la medida de lo posible lo que ha sucedido con la industria automotriz. Cierro las comillas. En buena parte de las preocupaciones intelectuales de la maestra Trinidad se refleja esa inclinación a pensar y repensar el desarrollo de México. Una mujer que había dedicado su vida a ello reconocía con absoluta claridad que nuestro país había forjado una estructura institucional que obedecía a un proyecto de desarrollo, pero que la globalización y el neoliberalismo, convertidos desde los 70 en un proyecto político y económico que había marcado la actitud de los gobiernos, dejó que las leyes del mercado y los recursos financieros decidieran la suerte de la economía. Pese a ese estancamiento, ella reconocía que el potencial era enorme. México tiene una población suficientemente preparada para emprender el proyecto que necesita el país. La necesidad de replantear el modelo de desarrollo económico en México se hizo cada vez más evidente en el contexto de las transformaciones económicas y tecnológicas globales. Durante décadas, nuestro país había seguido una estrategia de inserción en la economía internacional basada en la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera, lo que permitió consolidar sectores exportadores dinámicos. Sin embargo, como apuntó otro de los fundadores del CIDE, nuestro querido y admirado Jaime Ross, este modelo no fue suficiente para generar un crecimiento sostenido ni para transformar profundamente la estructura productiva nacional. Hace más de una década, Ross reflexionó acerca de por qué la economía mexicana no crecía y reflexionaba lo que había ocurrido en nuestro país, ya que se contaba con condiciones que habrían permitido imaginar una inserción virtuosa en la globalización. México, en la posguerra, había tenido un acelerado crecimiento económico y había experimentado un proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones. Además, por su situación geográfica, tenía acceso privilegiado al mercado más grande del mundo. La inserción de nuestro país en la economía global había traído consigo varios de los efectos esperados, como las elevadas tasas de crecimiento de las exportaciones y un aumento de la inversión extranjera directa. Sin embargo, esta es la paradoja, decía Ross. El desempeño en términos de crecimiento de la economía en su conjunto no había sido dinámico ni sostenido. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la economía nacional es precisamente lograr un crecimiento sostenido para este año. Considerando que el 2025 la economía mexicana creció menos del 1% en un entorno internacional caracterizado por una elevada incertidumbre, la confianza de los hogares y las empresas se vio afectada, situación que se reflejó en el comportamiento del consumo y la inversión. El reto es que la economía nacional crezca de manera sostenida. Para ello, es fundamental que se recupere la demanda interna, que la inversión pública y privada crezca y que se consolide el Plan México y la política industrial asociada a ello, elevar el valor agregado en lo que producimos y generar más y mejores empleos que además estén asociados con innovación, ciencia y tecnología, es decir, impulsar la agenda de crecimiento con bienestar. Hace unos días, la Secretaría de Hacienda dio a conocer los precriterios de Política Económica 2027.
estimando un crecimiento del PIB entre el 1.9 y el 2.9%, impulsado por el consumo interno y la inversión. Los supuestos centrales ponentes, lo que implicaría un aumento sustantivo de la inversión pública estratégica, especialmente en infraestructura energética y logística, el fortalecimiento de una política industrial explícita que promueva encadenamientos productivos y proveedores nacionales, así como el fortalecimiento de la banca de desarrollo y la creación de mecanismos de financiamiento contracíclico serían elementos claves para catalizar la inversión. Actualmente enfrentamos enormes retos impuestos a la economía global por la política neoproteccionista impulsada por los Estados Unidos, y el nivel de incertidumbre asociada a este fenómeno ha crecido exponencialmente. Justo hoy, pues, nos levantamos con otra noticia en relación a eso. Lo que amenaza una de las ventajas competitivas de nuestro país, asociada a su posición como plataforma privilegiada de exportación hacia América del Norte, aunado a otro gran reto que es la fuerza exportadora de China. El reto para México no es solo minimizar los efectos negativos resultados de la inhabilidad y ese neoproteccionismo estadounidense y del avance chino. Hay que pensar cómo logramos avanzar hacia un modelo económico que combine integración externa con una sólida estrategia de transformación productiva. El crecimiento es fundamental, pero este tiene que estar acompañado de una política activa de redistribución para garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Frente a este escenario, la implementación de una política industrial que enfrente estos desafíos debe tener como eje central el desarrollo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, lo que implicaría transitar de un modelo basado en la manufactura de bajo contenido tecnológico hacia uno orientado a la innovación, el diseño y la generación de conocimiento. No se trata únicamente de integrarse a sectores dinámicos, sino de hacerlo de manera que se construyan capacidades tecnológicas internas y se fortalezca la autonomía productiva del país. Un elemento clave en esta transformación es la articulación entre el sistema educativo y las necesidades del aparato productivo. A pesar de que México cuenta con universidades de calidad y niveles crecientes de formación profesional, persiste un desajuste significativo entre la oferta de capital humano y la demanda de habilidades específicas en sectores estratégicos. Corregir esta brecha requiere políticas que promuevan la educación técnica, la formación especializada y la vinculación efectiva entre instituciones educativas, empresas y también con el sector gubernamental, con el objetivo de garantizar la inserción laboral de personal altamente calificado. Asimismo, una política industrial efectiva debería asegurar que los beneficios del progreso tecnológico se distribuyan ampliamente a lo largo de la estructura productiva. Uno de los principales problemas ha sido la existencia de sectores altamente productivos, pero escasamente integrados con el resto de la economía nacional. El caso de la industria automotriz es paradigmático. Si bien ha logrado altos niveles de competitividad internacional, sus encadenamientos con proveedores locales siguen siendo limitados, lo que restringe el impacto positivo sobre el desarrollo interno. Por ello, el desafío consiste no únicamente en atraer inversión o impulsar sectores de punta, sino en generar mecanismos que fomenten integración de pequeñas y medianas empresas. El desarrollo de proveedores se trata de evitar la formación de enclaves productivos y en su lugar promover un crecimiento más equilibrado e incluyente. El Plan México como una estrategia integral de política industrial, la hoja de ruta que se planteó para apuntalar el crecimiento y la prosperidad para atraer inversión y que planteó el regreso de la política industrial como una estrategia que debería traducirse en una política pública con resultados concretos y sostenibles,
en el que la colaboración entre el sector público, privado y la academia debería de ser uno de los pilares de dicha estrategia, urge la generación de proyectos colaborativos que busquen reconfigurar el modelo de desarrollo económico del país mediante una combinación de instrumentos horizontales y sectoriales, para fortalecer la competitividad, incrementar el comercio nacional y posicionar a México en las nuevas dinámicas del comercio internacional, particularmente en un contexto de regionalización y reconfiguración de las cadenas globales de valor. Cuando se presentó el plan, se enfatizó como un mecanismo de promoción de la política industrial horizontal, orientado al desarrollo de las capacidades productivas nacionales y como un promotor de las mejores condiciones para las inversiones, lo que incluía el fomento a la infraestructura, la reducción de tasas de interés, la simplificación administrativa y la generación de condiciones más favorables para la inversión. Dichas medidas buscaban consolidar un ambiente propicio que permitiera detonar un amplio portafolio de inversión, tanto nacional como extranjera, al tiempo que se reducían los costos estructurales que históricamente habían limitado el crecimiento económico. No obstante, el enfoque del Plan México trasciende lo meramente horizontal al incorporar una política sectorial estratégica, la cual reconoce que existen sectores donde México ha perdido competitividad y empleo, pero también identifica áreas con alto potencial de desarrollo, como los semiconductores, la industria farmacéutica, los dispositivos médicos y la electromovilidad. En este sentido, el plan no solo buscaba recuperar capacidades productivas, sino también insertarse en industrias de alto valor agregado, que son clave en la economía global contemporánea. En este contexto, es en el que se desarrolló, por ejemplo, proyectos específicos con la colaboración entre la academia y el sector público. Como les decía, esto es de especial relevancia. Me gustaría referir a ustedes, y ya de manera muy breve, porque ya se me acabaron los 15 minutos, pero además se articula muy bien con lo que después nos va a presentar Sergio, que es a un año de la implementación del Plan México, pero solo me gustaría referir a ustedes de manera muy sintética cómo se materializa esa colaboración entre la academia y el sector público. Eso a través de un proyecto específico que estamos desarrollando en la Facultad de Economía con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y también con la participación muy importante de la Secretaría de Economía, que se llama Estrategia de Política Industrial para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Capacidades Productivas Nacionales, en el que se ha realizado una investigación en un primer momento diagnóstica para identificar las industrias que presentan un potencial significativo para la sustitución de importaciones provenientes de Asia por insumos y producción de manufactura nacional. En esta investigación se consideró que un insumo clave para aterrizar justo los objetivos del Plan México, y en particular el que se refiere a la elevación del contenido nacional para impulsar la sustitución de importaciones, era promover también la relocalización y fortalecer la proveeduría local de mayor valor agregado y fomentar los polos de desarrollo a partir de la identificación de vocaciones científicas. Entonces, fueron 4 los ejes en los que se trabajaron. Primero se identificaron las industrias susceptibles de sustitución de importaciones, el análisis de la dimensión territorial para ubicar precisamente en el marco regional la aplicación de un proyecto de esta naturaleza. Se identificaron además las industrias clave, más específicamente las clases, y el financiamiento de la política industrial, en el cual la banca de desarrollo adquiere un papel muy relevante. Se identificaron los grupos y bueno, pues en esta ya no tengo tiempo para ahondar en esa información. Sin embargo, me parece importante señalar que en esta vinculación en la cual estamos hablando de las sinergias positivas en cuanto a la academia, al sector público, es que estos proyectos adquieren relevancia. Y esto es lo que permite además dar también contenido al Plan México, esto es lo que permite dar contenido a una política industrial que, como decíamos, llevó muchos años reconocer que la política industrial es uno de los ejes centrales para promover el desarrollo en el país, así que es una pieza clave para el fortalecimiento de la economía nacional. Así
Yo concluiría solo diciendo que la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo en México exige una política industrial activa, estratégica y orientada, pero a largo plazo. Como advirtió Jaime Ross, el problema no radica en un exceso de intervención estatal en el pasado reciente, sino justamente en su ausencia en áreas claves para el desarrollo productivo. Superar la trampa de bajo crecimiento implica, por lo tanto, abandonar la lógica de la mano de obra barata y avanzar hacia una economía basada en la innovación, el conocimiento y la articulación interna. Solo así será posible construir el proyecto de desarrollo sostenible capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Y por lo tanto, yo inicié esta reflexión con lo que la fundadora del CIDE y la que fue su directora durante 10 años ya advertía hace mucho tiempo. Muchas gracias.